se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta ver aún nos queda denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. El pueblo de Dios tiene que pasar hasta momentos más difíciles que vendrán, y hay que aprender a estar aferrado a nuestro Señor. Es más, es el fin, porque estamos aquí. Así que vamos a tener en esta noche un estudio en la palabra de Dios, sea igual que en el Espíritu Profecía, y vamos a seguir el hilo de las presentaciones que hemos hecho antes. Realmente, pues yo pienso que para entender esto, lo que vamos a presentar esta noche, hay que realmente llevar el hilo o escuchar los primeros dos temas, ¿verdad?, para saber de qué se está hablando aquí. Pero bueno, quisiera comenzar con una palabra de oración y podemos comenzar con la presentación de esta noche. Así que oremos una vez más. Oremos. Padre Celestial, Señor, cuántas gracias te damos por el privilegio, la oportunidad de estar reunidos a través de estos medios, apoyándonos, hermanos de la fe de diferentes partes del mundo realmente. Algunos que están en la línea telefónica, otros en YouTube, otros en WhatsApp y otros que escucharán más adelante lo que se presenta. Señor, muchos han traído sus cargas, comparte sus deseos de que se presentan las oraciones, Señor. Y pedimos que nuestro sumo sacerdote puede obrar en nuestro favor, que puede interceder en favor de nosotros y a presentar delante del Padre Celestial nuestras peticiones y oraciones. Y esta noche, Señor, que entendemos tu palabra, tus consejos, por los testimonios, viviendo en un gran tiempo de apostasía que vivimos. Señor, que durante el juicio, en el momento que sea que nos toca repasar nuestros nombres, pedimos, Señor, que se encuentre que hemos sido fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues una vez más, hermanos, quiero mencionar, ¿verdad?, la presentación de esta noche lleva por título Templo de Jehová es este. Y pues yo creo que es bien obvio que está basado, ¿verdad?, en Jeremías capítulo 7, un capítulo que se presenta a menudo, pero vamos a ver cuál es
el contexto que el Espíritu Profecía da a este capítulo en el libro de Jeremías. Quiero mencionar una vez más los dos temas anteriores. Sería de importancia entenderlos primero antes de, ¿verdad? Para que tenga el hilo, para entender lo que vamos a presentar en esta noche. Así que los exhorto que vayan y entren y escuchen y pueden, ¿verdad?, colectar la información presentada. Así que vamos a aquellos que tienen sus Biblias o están apuntados. Jeremías capítulo 7, versículo 1 y 2. Claramente dice, versículo 1, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, versículo 2, ponte a la puerta de la casa de Jehová. Y por esto es tan importante Jeremías capítulo 7. Realmente un capítulo de amonestación para el pueblo de Dios. ¿Ok? Dice, y proclama allí esta palabra. Ahora, si meditamos un poco lo que dice el principio versículo 2, imagínense esto, Dios manda al profeta que se ponga a la misma puerta de la casa de Jehová. O sea, todos los que entran o salen van a encontrarse allí con el profeta. Y él los envía a él para proclamar un mensaje. O sea, Dios desea que todo su profeso pueblo escuche este mensaje. Y dice, y proclamar allí esta palabra, y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, lo que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Claramente, ¿verdad? Vemos el contexto para quién es dedicado este mensaje. Versículo 3 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y hará morar en este lugar. Y ese es el mensaje que Dios quiere que lleve. Mejorar vuestros caminos. Es uno de arrepentimiento. Bueno, el libro completo de Jeremías es un libro de amor, de misericordia, de llamado a su pueblo para que se arrepienta. Ahora sabemos en el bosquejo de tiempo, ¿verdad?, del libro de Jeremías, sabemos que prácticamente Jeremías pregonó antes de la captividad babilónica. Entonces Dios, a través de su siervo, no solamente Jeremías, a través de muchos siervos, pero Jeremías siendo uno de ellos, hizo llamado al pueblo para que se arrepintiera. Así que Dios lo que desea, no destruir su pueblo, no que sean castigados, sino que se vuelven hacia Él, ¿verdad? Así que Él llama a su pueblo de nuevo, versículo 3, versículo 4. Él dice, el Señor a través de Jeremías, no fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Es muy interesante el versículo 4, o sea, dice un profeta de Dios que prácticamente le está diciendo que ustedes están confiando en una mentira. Y ese es el mensaje de Dios. En una mentira, la mentira es que este es la casa de Dios y ustedes están confiados que Dios lo va a guardar, que Dios lo va a proteger, solamente porque se llama y usted le pone en nombre casa de Dios. Pero Dios le dice, no confíes, no fiéis en palabras de mentira. Ahora,
Jeremías conociendo como el profeta de lamento, que llora por su pueblo, que sufre por su pueblo. Yo creo que nosotros podemos decir lo mismo. Bueno, vamos a verlo a través de los escritos de Elena G. de White. Ella tuvo que ver muchas cosas que el Señor le reveló, que le causó sufrimiento. Y no solamente lo que el Señor le reveló, sino que ella, por ver cómo eran los profesos pueblo de Dios, ¿verdad? Y cómo ellos reaccionaban a los consejos de Dios, le causó mucho sufrimiento. Y pues yo no me imaginara cómo, si estuvieras aquí con nosotros hoy, cuál sería su sufrimiento, no, ni lo puedo imaginar. Pero bueno, quiero leer una cita. Quiero que nosotros notemos el contexto que el Espíritu Profecía hace con Jeremías capítulo 7. O sea, no quiero que tomen las ideas de mi idea de dónde yo quiero ubicar Jeremías 7. Y si, no, el hermano le explica que esto está pasando ahora, que tomen el contexto del Espíritu Profecía. Dice Eventos del Tiempo Final, la página 142. Eventos del tiempo final, no eventos de los últimos días. El Señor tiene un controversia con ustedes. Los principios religiosos han sido corrompidos. O bien haremos que los principios sostenidos por la herencia de Dios sean más puros, nobles y santos, o los desviaremos por una falsa suposición, por mentiras que digan. Oye, mira las mentiras. Templo del Eterno, templo del Eterno, templo del Eterno es este. Ahora, no termine la cita. Están envueltos muchos aquí, ¿verdad? Pero prácticamente nos dice que los principios religiosos de piedad, de honestidad, de pureza, han sido corrompidos. Y dice que, ¿verdad? Haremos que los principios sostenidos por la herencia de Dios sean más puros, nobles y santos. Dice aquí, o los desviaremos por una falsa suposición, por mientras que digan una mentira, porque aunque están en esto que los principios religiosos están corrompidos, como quiera dicen, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Aunque están corrompidos, aunque están podridos, aunque están en la apostasía, dice, pero somos el pueblo de Dios. No importa cuán corrupto estamos, no importa cuánto la degeneración dentro del profeso pueblo, somos templo de Jehová. Sigue diciendo la cita, la casa del Señor es sagrada. No se debe mezclar con la ofrenda de Dios nada humano. Y vamos a ver dónde va esto. Ordinario o de fuego común. Esto se ha hecho y todavía se sigue haciendo. Ahora, yo quiero que nosotros notemos el contexto antes de seguir de los otros estudios que hemos mencionado. Y estamos haciendo un estudio esta noche en el contexto del concilio anual
donde pasó el presidente de la Conferencia General, Ted Wilson, donde, ¿verdad?, hizo un llamado de acordar, ¿verdad?, hasta el punto que mencionamos anteriormente que ellos estaban vestidos ahí en el concilio como los pioneros adventistas. Y Ted Wilson, ¿verdad?, habló de recordar nuestra historia y el pasado, pero claro, ellos están en Battle Creek. Entonces, realmente lo que viene siendo es un llamado de acordar la historia de Battle Creek. La semana pasada, el lunes pasado, tocamos un poco, ¿verdad?, sobre la historia de 1901 y el poder despótico, el reinado del presidente de la Conferencia General, A.G. Daniels, y ¿verdad?, su reinado despótico sobre la iglesia. ¿Ok? Mencionamos eso, si quieren visitar, no se puede mencionar todo de nuevo, porque hay bastante de cubrir esta noche. Pero en ese contexto es que estamos nosotros esta noche haciendo el estudio. Ahora yo voy a repasar esta noche bastante un libro que es Ministerio de Publicaciones. El libro de Ministerio de Publicaciones, la página 188. Dice, 3 noches antes del infierno de la casa editadora de Review and Herald. Ahora, noten bien, la parte de la historia de Battle Creek fue la casa publicadora había sido quemada. Y si nos acordamos, como dice Ted Wilson, nuestra historia, pues tenemos que traer, ¿verdad?, este evento adelante en la historia, porque es uno muy importante. 3 noches antes que se quemó, ¿verdad?, la casa editadora de Review and Herald, yo había caído en un estado de agonía, de sufrimiento indescriptible. No podía dormir. Bueno, esto pasó mucho en la hermana Juan, ¿verdad?, por todo lo que veía. Caminaba por el cuarto, orando a Dios que tuviera misericordia con su pueblo, así como Jeremías, ¿verdad?, rogaba a Dios, así como Moisés rogaba a Dios por su pueblo también. Sigue diciendo, de pronto tuve la impresión de que me encontraba en el Review and Herald con los administradores de la institución. Procuraba hablar con ellos para prestarles ayuda. Uno con autoridad se levantó y dijo, escuchen bien, hermano, el templo del Señor somos nosotros. Ahora, noten bien el contexto que la hermana White está citando, Jeremías capítulo 7. Y no es Elliot poniéndolo en este contexto. Uno de autoridad se levantó, dijo, templo del Señor, el templo del Señor somos nosotros. Por lo tanto, tenemos autoridad para hacer esto, aquello, o lo demás allá. Pero la palabra de Dios prohíbe muchas de las cosas que os proponéis hacer. O sea, somos templo de Dios, somos el pueblo de Dios en otras palabras, y Dios aprueba lo que queremos hacer. Bueno, pero claramente el hermano Juan dijo que no. Que ellos se llamaban el pueblo de Dios y pensaban hasta la autoridad de Dios tenían para hacer tales cosas, pero las cosas que querían hacer, Dios no aprobaba de esas cosas. Vamos a volver allí a Jeremías, porque vamos a ver el contexto y el patrón que tenemos aquí entre Jeremías y lo que sucede en la historia del pueblo de Dios. Jeremías 7:8 dice, he aquí,
vosotros confiéis en palabra de mentira que no aprovechan, dice otra vez. Ahora, mira cómo describe aquí el versículo 9. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, quemando incienso a Baal y andando tras dioses extranjeros que no conociste. Ahora los hermanos dicen, wow, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso y quemando incienso a Baal. Dice, pero ¿cuándo el pueblo ha hecho eso? Quemar incienso a Baal y andando tras dioses extraños que no conociste. Bueno, miramos por un segundo al versículo 10 aquí. Ahora dice el Señor, y vendréis y os ponéis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. O sea, andan haciendo estas cosas, ¿verdad? Entonces se paran en la casa de Dios diciendo, librados somos, mientras siguen en la rebelión contra Dios, en contra de Dios. Bueno, ¿cómo es que el pueblo ha hecho esto? Otra vez, vamos a permitir que el Espíritu Profecía nos indica y que no sean palabras mías. Realmente voy a mantener al mínimo, a decir nada que venga de mi palabra. Así que vamos a mirar el librito otra vez, Ministerio de Publicaciones, la página 181. Me siento aterrorizada cuando veo el aprieto en que se ha metido nuestra casa editadora. La prensa de la institución del Señor ha estado imprimiendo, hermano, apunta esta cita. Apunta la cita. Ministerio de Publicaciones, página 181. Han estado imprimiendo las teorías destructoras del alma, de romanismo y otros misterios de iniquidad. Mientras dicen, templo del Eterno somos nosotros. Pero están imprimiendo romanismo y otros misterios de iniquidad. Te pregunto, ¿no serían los mismos de quemar inciensos a Baal o andar tras dioses extranjeros? Esto es el contexto que le pone la sierva de Dios. Sigue diciendo la página 181, la institución debe ser limpiada de este asunto ofertable. Tengo un testimonio del Señor para que aquellos que han colocado ese material en manos de obreros, Dios os tiene por responsables por haber presentado a hombres y mujeres jóvenes el fruto del árbol prohibido del conocimiento. O sea, ¿qué es lo que le han puesto en las manos de los obreros? ¿Qué es lo que han imprimido y pasado por las imprentas, por las máquinas y han preparado en folletos, en libros? En este estudio lo vi un poquito extenso por la cantidad de citas que vamos a presentar y realmente no vi dónde meter mucho de la información, cómo comenzó la obra del Ministerio de Publicaciones. Pero si van a donde es el librito, y se lo dejo esto para que mencionen, para que pueden buscar ustedes mismos,
Si van al librito mencionado, Ministerio de Publicaciones, y leen los primeros 2-3 capítulos, usted va a ver que fue el Señor que hizo el llamado a Jaime White y Elena G. White, realmente fueron los pioneros de esta obra, y el Señor, ¿verdad?, claramente lo llamó para preparar esta obra y comenzar esta obra, y a mucho sacrificio. Jaime White prácticamente a sacrificio de su salud y su vida establecieron la obra Publicaciones. Ahora, Dios tenía un propósito con esa obra, un propósito sagrado. Pero mientras fue progresando y ya el ministerio, la casa publicadora, yo no estaba encargado de Jaime White, y ya habían otros hombres trabajando ahí, y poco a poco se fue infiltrando apostasía dentro de la casa publicadora. Bueno, vamos a seguir la página 181. Dice: habéis colocado materiales que contienen el modo de pensar de Satanás en las manos de los obreros, y puesto al alcance de su mente sus principios engañosos y contaminadoras. Hermanos, esto es la historia de Battle Creek. Así que cuando se paran ahí, el presidente de la conferencia general, que realmente lo primero que vemos en Battle Creek fue que había un problema con el presidente de la conferencia general, que quería reinar como un rey sobre la iglesia mundial y quería ejercer un poder despótico. Pero también vemos las instituciones se separaron del consejo de Dios y no obraron sobre principios nobles. Y esto es todo por causa de los hombres que ¿verdad?, desviaron el propósito de la casa publicadora. Jeremías capítulo 7:11 sigue diciendo, mira qué palabras más duras, hermano. Es cueva de ladrones delante de vosotros. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, la cual es invocado por mi nombre. La casa es invocado mi nombre, sobre la cual es invocado mi nombre, es cueva de ladrones. Ahora, nosotros siempre meditamos automáticamente cuando una casa invoca o tiene el nombre de Dios ahí, dice, no, esta es la institución de Dios, esta es la casa de Dios. Automáticamente no se nos cabe en nuestras mentes que eso puede llegar a ser una cueva de ladrones. Dice aquí, he aquí, también yo lo veo, dice Jehová. Lo que pasa es que los hombres se creen que Dios es ciego a su artimaña. La gente se cree, y los pastores hoy en día, yo no sé cómo, tantos años, que dicen por ahí, mira, cuando tú lo llamas la atención, usted toma al pastor local de su iglesia y dice, mira, pastor, hay muchas cosas que están pasando que yo estoy escuchando, de que el diezmo se usa así, que se invierte en la bolsa de los valores, que se usa esto, que ya se está incorporando la homosexualidad en la iglesia, y que si estas cosas y se está apoyando. ¿Y tú sabes lo que te dicen? Sí, pero todo eso, ¿verdad? Son cosas negativas, pero este es el pueblo de Dios, ¿verdad? Y uno tiene que seguir. Y realmente te proyectan como si Dios no viera estas cosas.
Si Dios se dice como de la vista larga y Él solamente apunta a las cosas buenas y positivas. Y dice, pero no te enfoques en esas cosas. Yo hago mi parte, yo pago mi dinero, mi diezmo, o yo oficio, yo trabajo donde tengo que trabajar, y yo hago mi parte y no hago caso a los restos. Bueno, y sería eso la actitud que debemos, la postura que debemos adoptar. Eso es lo que el Señor nos pide. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia y el Espíritu Profecía sobre, ¿verdad?, lo que vamos a seguir estudiando en este capítulo. Yo mejor, ¿verdad?, me callo, no comento lo que yo pienso, sino que permitimos lo que la palabra de Dios va a decir más adelante en los mismos versículos. ¿Ok? Volvemos al Ministerio de Publicaciones, página 178, dice, en ningún caso debería dedicarse principalmente a los trabajos comerciales. Ahora, ¿se recuerda el texto anterior que leímos? Jeremías 7:11. Es cueva de ladrones esta institución que lleva mi nombre. Ahora, dice la cita que estamos leyendo, en ningún caso deben dedicarse principalmente a los trabajos comerciales. Si se da a esto en primer lugar, los obreros de las imprentas perderán la vista, el blanco por la cual fueron establecidos. Y perderán, ¿verdad? El punto de la casa publicadora era para promover el evangelio, no era para trabajos comerciales. Ahora, se comenzó y estamos viendo, ¿verdad?, el desarrollo, qué es lo que sucedió y por qué sucedió, ¿verdad?, el fuego, ¿verdad?, que consumió la casa publicadora. Se estableció la obra de la casa publicadora para promover el evangelio eterno, los mensajes de los tres ángeles. Jaime White no publicó cosas comerciales, ¿verdad?, para ganar dinero. Y mira, sacrificaron todo. Hermano, lee el primer capítulo, por favor. Usted tiene acceso, por lo menos por el internet, a este libro, Ministerio de Publicaciones. Lee por lo menos el primer capítulo. La primera vez que yo leí este libro, se me salieron las lágrimas. A ver, ¿cuántos sacrificaron el hermano White y su esposo Jaime White? ¿Cuánto Satanás odió su ministerio y atacó la salud de su hijo, de el hermano Jaime White y también de Elena G. White? Lo odió ese ministerio, pero ellos fueron fieles. Mira, dieron todo lo que tenían, económicamente hablando. Yo sé que nosotros hoy en día ni meditamos a hacer los sacrificios que hicieron esta familia para establecer esta obra. Nosotros no estamos dispuestos, y si leen el capítulo, tú vas a ver que allí aguantaron hambre. No comieron. Y la tarde, mira, usted tiene una familia en su casa y dice, no, es que la obra de Dios, que hay que publicar, hay que apoyar la obra y hay que apoyar los ministerios. Y usted cree que usted va a dar todo lo que tiene o lo que tiene para apoyar esa obra y su casa no quedarse con el sostén necesario para su familia. Muy difícil hoy en día. Muy difícil. ¿Por qué me salieron las lágrimas? Porque es un bochorno, como es el pueblo de Dios hoy en día. Y yo me estoy mirando a mí mismo. Yo me pregunté, ¿sería que yo estoy dispuesto a sacrificar y dar lo que estos dieron?
despierto toda la noche. Ay, hermanos, nosotros pues, aquí entramos a la cadena, dice, ay, 1 hora y media, bien largo, y me tengo que acostar, y mañana a tal hora tengo que... Mira, Jaime White escribía toda la noche, entonces se iba a trabajar allí en, ¿cómo se dice? Bueno, se iba a trabajar allí donde el tren, poniendo las carreras del tren. Trabajo fuerte, todo el día, trabajo pesado, escribiendo toda la noche. ¿Cuándo descansaba, hermano? ¿Cuándo descansaba? Decía, no, es que el hombre se gastó demasiado, no debería hacer eso. Bueno, entonces, la ayuda, ¿dónde estás? Bueno, yo creo que estamos casi en la misma situación hoy en día. Pero bueno, no debo salir de esto mucho. Sigue diciendo el libro a la página 178. Los directores cuya percepción espiritual se extravíe están expuestos al peligro de publicar impresos de dudosos méritos simplemente por la garantiza que reportan, por la ganancia que reportan. Simplemente por la ganancia que reportan. Esto es lo que hacen, lo hacen en enfoque en los trabajos comerciales. Ok, trabajos comerciales, pero entonces están imprimiendo los tratados, los trabajos del enemigo. Pero como produce dinero, pues hay que hacerlo. Porque Dios sabe que la obra necesita fondos. Así que ¿de dónde va a salir los fondos? Pues tenemos que hacer eso. Es como lo mismo cuando dice, invertimos el diezmo en la bolsa de valores, porque el Señor sabe que los pastores deciden su retiro y de dónde va a sacar los fondos. Pero va a sacar los fondos para pagar los obreros. Primeramente los obreros, miramos los pioneros. Los obreros trabajaban si había fondos o no. Era un servicio a Dios. Ahora, ¿se deberían pagar? Sí. Entonces, por eso, en el nivel mundial, se sacan diezmos. Y siempre hay personas a nivel mundial que pagan diezmos. Ahí está su pago. Bueno, dice Jeremías 7:12, dice, andar ahora a mi lugar en Silo. Ahora, esto es la explicación de las preguntas que lo hacemos, hermanos. Vamos a dejar la palabra de Dios que conteste. Dice Jeremías 7:12, por estos factores que vemos, que se publica la mentira por ahí, del templo de Jehová, mientras siguen, ¿verdad?, en la apostasía, en el romanismo, incorporando el paganismo dentro del pueblo de Dios, el romanismo, tras dioses ajenos. Dice Jeremías 7:12, dice, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio. Y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo en Israel. Bueno, ¿qué hizo Dios en Silo? Antes que pasamos a eso, vemos el versículo 13, dice, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé temprano y sin cesar, y no oísteis, y os llamé y no respondisteis, dice el versículo 14, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y la que vosotros confiéis. O sea, ustedes son los que tienen su confianza en esta casa, pero no es en Dios.
No en Dios que tú tienes tu confianza, tú no tienes tu confianza depositado en Cristo. Es en la casa que tú tienes tu confianza. Dice, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres será, o como hizo en Silo, va a ser lo mismo que hizo en Silo. Ahora, no vamos a tomar el tiempo de leer todo lo que se hizo en Silo, pero bien, yo creo que podemos resumir lo que sucedió en Silo, ¿verdad? Si miran ahí en 1 Samuel capítulo 4, van a ver, ¿verdad? Se recuerdan de los hijos de Elí, Ofni y Fines, fueron a la guerra contra los filisteos y tomaron el arca por desear la presencia y el poder de Dios para vencer, para tener la victoria. Pero el Señor retiró su presencia de ese lugar porque Ofni y Fines eran apóstatas. Eran apóstatas que estaban cobrando al pueblo lo que no era justo. Y eran apóstatas por varios factores, pero por la presencia de esos apóstatas dentro del tabernáculo, Dios retiró su presencia de ese lugar. Bueno, y por último, vemos aquí en el capítulo 4, 1 Samuel 4:19, dice su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta, ¿verdad? Y oyendo el rumor acerca de que Dios había sido, el arca de Dios había sido tomado, y muertos a su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, ¿verdad? En ese momento, quizás por el estrés, ¿verdad? Por el mal tiempo. Y dice el versículo 20, y al tiempo que moría, le decía las que estaba junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz a un hijo, ¿verdad? Entonces dice ahí más, ella no respondió, ni se dio por entendida. Ahora dice el versículo 21, hermano, escuchen, el versículo 21 dice, y llamó el niño, ¿cómo llamó el niño? 1 Samuel 4:21. Y Cobot, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte, ¿verdad?, de su suegro, su marido. O sea, Icobod, la presencia de Dios se ha retirado, se ha quitado, salió de este lugar. Dice el versículo 22, dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Bueno, hermanos, hemos mencionado muchas cosas que hay que meditar sobre la historia de Battle Creek. ¿Sería que la historia de Battle Creek es la condición actual? Mira, yo quiero ir terminando con unas citas que tienen relación a esta historia, lo de Silo y el hijo de Ofni, Fines, quien dice, Icobod. Dice el libro El Otro Poder. ¿Okay? Este libro tiene mucho que ver con la obra de publicadoras también. En la página 95 dice así: la religión de Jesús está en peligro, dice. Se le está mezclando con la mundanalidad. La conveniencia mundana está ocupando el lugar de la verdadera piedad y la sabiduría que viene de arriba. Y Dios retirará su mano prosperadora de la asociación. ¿Por qué?
¿Por qué le retirará su mano? Porque se está mezclando la mundanalidad. Es lo mismo que dijimos en la primera cita. Lo santo y lo profano no se debe mezclar. Ahora sí, mira cómo sigue diciendo la cita. Ahora hace pregunta. Esta es pregunta. ¿Se retirará el arca del pacto dentro de su pueblo? Hermanos, ¿no es acaso lo que hemos leído ahora mismo en 1 Samuel 4? Y ella está aplicando esto no solamente al pueblo de Dios, sino sobre el tema de la casa publicadora. ¿Se reiterará el arca del pacto del pueblo de Dios? Pregunta. ¿Se introducirán ocultamente los ídolos? ¿Qué estaban haciendo en los días de Jeremías? Estaban adorando ídolos. ¿Se dará entrada a falsos principios y a falsos preceptos en el santuario? Pregunta. ¿Se respetará el anticristo? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Márcalo bien. El otro poder, página 95. ¿Se respetará el anticristo? ¿Qué tú crees? Dice, se ignorarán los principios y doctrinas verdaderos que nos fueron dadas por Dios, que nos hicieron lo que somos. Se transformará el instrumento de Dios, la casa editadora, en una institución meramente política y mundana. Es una pregunta. Hacia eso nos está conduciendo directamente el enemigo, mediante hombres ciegos y no consagrados. ¿Quién nos está conduciendo? Satanás, pero a través de hombres. Pero como nosotros no intentamos seguir a hombres también, y lo damos un puesto y un título, y como dice el libro Testimonio para los Ministros, que los puestos y los títulos lo convierten a los hombres en dioses, pues así nos está conduciendo estos hombres o estos falsos dioses a las instituciones de Dios y a la iglesia de Dios y al pueblo de Dios. Entonces se nos para decir, recuerda la autoridad de la iglesia, la autoridad de los hombres y la autoridad de las instituciones. Recuerda la historia de Battle Creek. Claro, ¿cuál es la historia de Battle Creek? Usted debe acordar la historia de Battle Creek. Yo estoy de acuerdo con Ted Wilson, pero no es para establecer la autoridad de los hombres. Deben acordarse de esa historia, de la historia del poder despótico de A.G. Daniels, la historia de la casa publicadora, que lo voy a mencionar algo. Usted sabe el día que quemó la casa publicadora, lo que estaba pasando en ese sitio, lo que estaba pasando en ese lugar. Tenía las huellas del romanismo. ¿Tú sabes lo que tenían? Las máquinas, las placas del libro. ¿Tú sabes de quién? De John Harvey Kellogg, imprimiendo el librito, El Templo Viviente, el alfa de la apostasía. El alfa de la apostasía. Y como la iglesia no había aprobado imprimir su libro, él tomó su propio dinero y se hizo un tratado con la casa publicadora. Y como a ella le encantaba tanto el dinero, bueno, Dios lo tuvo que limpiar.
Dios tuvo que limpiar esa casa publicadora. El hermana White vio todas estas cosas y le dio mucho dolor, intenso dolor en su alma a tener que ver estas cosas. Yo me imagino que no es muy agradable tener que ver los resultados, ¿verdad?, de lo que hace el hombre. Pero voy a terminar con esta última cita del otro poder. No otro poder. Esta última cita del libro Ministerio Publicaciones. Y porque quiero terminar nosotros, ¿verdad?, entendiendo cuál es la importancia de la casa publicadora. ¿Ok? Qué importante eran las instituciones de Dios. Y con eso vamos a terminar. Dice el otro poder, página 430. Es también en gran medida por medio de nuestras imprentas cómo debe cumplirse la obra de aquel otro ángel que baja del cielo con gran potencia y alumbra la tierra con su gloria. O sea, Apocalipsis 18. ¿Qué dice la cita? Es también en gran medida por medio de nuestra imprenta que se va a cumplir la obra del ángel de Apocalipsis 18. Parte de la proclamación del Evangelio eterno y que alumbrará toda la tierra sería a través de la obra de publicaciones. ¿Cuán importante sería el ministerio de obras de publicaciones? Pero por eso Satanás ha infiltrado esa obra en la iglesia corporativa. Y ahora se está haciendo tremendos esfuerzos, porque ahora, ¿verdad?, muchos de los ministerios sostén propio ahora están imprimiendo hojas y libros y artículos, pero ahora en la mente de los hermanos, ¿verdad?, de los feligreses de la corporación, le dicen: no, usted no puede leer esos que fueron imprimidos por los independientes, por los sostén propios, porque te pueden engañar. Cuando realmente tú sabes quién está siendo engañado. Mira, libros que nadie ha puesto ni fijado ojo, de consejos del Espíritu Profecía, lo han guardado por años y años y siglos. Y cuando viene al lenguaje español es peor todavía el asunto. ¿Por qué han declarado la guerra? Hermanos, vienen con muchos libros por ahí, o hojas o artículos. No lo que él escribió, del Espíritu Profecía, y lo vende o lo regala a los feligreses. ¿Y sabes qué? Se revuelca los pastores, la corporación y todo en contra de esos individuos que publican tales informaciones. Y dice: no, es que tiene que haber, ¿verdad?, tiene que mirar cómo las citas y lo están televisando y torciendo las citas. Hermano, pon las citas en las manos y que las personas lo leen con oración, que el Espíritu Santo le dé la interpretación. Esta noche hemos visto solamente una parte, porque falta más. Una parte de la historia de Battle Creek. Una parte muy fea. Causó mucho dolor. Y si al profeta de Dios, yo me imagino que causó dolor a Jesús también. Lo que hace su pueblo. Así que mis hermanos, mediten nuestra historia.
medite nuestra historia, medite cuál es el propósito de Dios para esta obra tan importante, la obra de publicaciones. Así que lo voy a dejar esta noche con ese pensamiento, y pues si Dios nos da la vida, podemos quizás compartir una noche más ya la semana que viene. Gracias por su atención y cerramos con una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial, Señor, en estas horas tarde de la raza humana, ha entrado un espíritu, Señor, no podemos ni explicar. Un espíritu dentro de lo que profesan ser el pueblo de Dios, de vagancia, de apostasía, de crítica. Todo lo opuesto lo que le fueron los hombres de Dios pioneros que levantaron esta obra. Falta de sacrificio. Falta falta de todo menos la mundanalidad. Señor, ayúdanos a ser fieles en estas últimas horas, que podemos tomar por consejo tus palabras y tus testimonios, que podemos ser cada uno una luz en este mundo, y que esto sea nuestro propósito de nuestra vida, estar aquí en esta tierra, es ser una luz para enseñar a otros la reforma de salud, para enseñar a otros las verdades a través de hojas, de libros, que le puede enseñar, traer a la Biblia. Señor, que podemos demostrar que estamos conectados con Cristo y que no somos salvos en nuestros propios méritos, sino que Cristo es que vive en nosotros. Señor, que podemos poner a un lado el yo, que podemos permitir que el Señor la conduce en nuestras vidas. Va a ser una prueba, y es una prueba muy difícil, porque cuando se nos insiste, se nos molesta a propósito, se lo acusa falsamente, cuando, hacen toda manera de cosas hasta desear de matarnos. ¿Cómo manifestamos el mismo espíritu de Cristo? Mansedumbre, amor, bondad. Señor, ayúdanos a ser amorosos con solamente nuestra familia y nuestros hermanos, sino con nuestros enemigos también. Ayúdanos a ser firmes por la verdad, pero ayúdanos a ser mansos y humildes. Gracias, Señor, por estos medios, y pidamos otra vez por las peticiones que se hicieron en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, que la gloria sea para nuestro Dios siempre. Gracias, hermano Elio, por el mensaje que ha traído en esta noche. Lo esperamos la próxima semana. Hermano, es importante que podamos entender completamente todo esto que se ha estudiado esta noche. Va a estar grabado en YouTube, ¿verdad? Ahí lo pueden volver a repasar. Es bueno repasarlo y repasarlo hasta que lo entendamos completamente, hermanos, especialmente ahora en estos momentos que son tan difíciles. Y recordemos siempre que Dios no ha dejado a su pueblo sin profeta. A través de toda la historia se comunicó a través de los profetas, y en este último tiempo Él no iba a dejar a sus hijos desamparados. Gloria a Dios que tenemos profetas en nuestro medio, ¿verdad? Nuestra hermana Ellen G. White. Estudiemos el espíritu de profecía y estudiemos la palabra de Dios, hermanos, que eso nos va a ayudar
a cada día nosotros poder crecer un peldaño más, y peldaño a peldaño estaremos encaminados hacia la senda que nuestro Dios quiere. Y recordemos siempre que quien dirige nuestras vidas siempre es el Espíritu Santo. Él nos ayuda y Él camina con nosotros. Así que nuevamente le doy las gracias a todas aquellas personas que en esta noche estuvieron con nosotros a través de vía telefónica, YouTube, WhatsApp. Y repito nuevamente, está grabado en YouTube. Si es posible, vuelvan a escuchar. Mediten en eso, preparémonos, Cristo está a las puertas. Hermanita, tengo una pregunta para Helio, si está por ahí. ¿No? Claro que sí, adelante, Brenda. Sí, estoy por aquí. Helio, tremendo mensaje, Helio, qué lindo mensaje, gracias. Tengo una pregunta, cuando tú dices que Jaime White, esposa, eso fue bien, ¿cómo se dice? Touching, ¿no? O sea, realmente bien poderoso lo que dices, ¿no? Cuando se quedan hasta tarde, pero eso, si ellos daban el régimen pro salud, y yo sé que por amor muchos de nosotros nos hemos quedado a hacer la obra del Señor, si se quedaban hasta tarde, eso el Señor lo aprobaba, así estaban haciendo lo que ellos que era servirlo a Él. Wow, eso es una pregunta que nos hacemos todos y prácticamente siempre es la primera, ¿cómo te digo? Excusa, ¿verdad? De nosotros no tener que sacrificarnos también. Claro, el hermano White se le dio los principios de temperancia o templanza o temperancia, ¿verdad? Después. Pero eso no cambia que Jaime White y Elena White tuvieran que sacrificar demasiado porque los hermanos no estaban dispuestos a levantar un dedo para ayudar. Entonces ellos solos tenían que sacrificarse, bueno, y ellos lo estaban pagando, ellos estaban escribiendo y pagando de su bolsillo. Ahora, si Jaime White se dedicó solamente a escribir, no tenía que salir a trabajar en la mañana, pues pudiera descansar mucho y quizás hubiese vivido muchos años más. Pero claro, Jaime White, la hermana White, para contestar directo su pregunta, Brenda, el ángel de White se le dio, ¿verdad?, las enseñanzas o revelaciones de los principios de temperancia, ¿verdad?, después de esto. Así que ellos se sacrificaron por deseo, ¿verdad?, servir a Dios y pusieron todo sobre el altar, así como todos los pioneros hicieron. Pero, ¿tú sabes algo, Brenda? Yo no estoy en contra que guardamos la temperancia en descansar a buena hora. Es un principio que Dios ha puesto y el Señor sabe que si somos fieles a su mandamiento de salud. Pero, ¿cuántos de nosotros no lo acostamos a hora decente por estar metidos en tonterías y perdiendo el tiempo? O sea, si vamos a ser temperantes, vamos a ser temperantes y nos acostamos, ¿verdad?, ahora por glorificar a Dios en nuestra salud, ¿ok? Pero ¿cuántos de nosotros, esto realmente, pues yo no sé, yo no puedo decir individualmente, pero realmente no es la práctica común de la persona, ¿verdad?, acostarse a la hora que deben para darle el descanso necesario, que sería, ¿verdad?, 2 o 3 horas antes o hasta 4 horas antes de la medianoche, ¿verdad? Porque las horas antes de medianoche cuentan como 2 horas. Así que si nos acostamos vamos a decir, 9, 10, 11, son 3 horas que cuentan por 6. Entonces tenemos medianoche adelante, ahora tenemos muchas fuerzas, ¿verdad? Pero, mira, yo le voy a contar algo, Brenda. Yo conozco un hombre en Massachusetts que tenía un sanatorio. Su esposa todavía trabaja en el sanatorio y sus hijos. Ese hombre, ¿verdad?,
conocía el mensaje pro salud, el hombre, yo espero que pueda usar su testimonio, ¿verdad? El hombre murió. El hombre murió, aunque conocía los principios de salud, aunque trató de atender muchas personas enfermas, pero él mismo se enfermó y murió por excesivamente trabajar demasiado. Porque, pues, mira, Brenda, bueno, yo sé que, yo creo que tú sabes personalmente, en la obra del ministerio es difícil conseguir ayuda. Uh-huh. Y no todo el mundo quiere trabajar, y no todo el mundo se le puede confiar tampoco. Y eso le cae pesado a los obreros. Así que aquellos que están escuchando ahora mismo deben meditar, ¿verdad? Que nosotros no somos espectadores en el conflicto de los siglos. Y si todos hubiesen puesto para trabajar, esto no pasa mucho a los siervos de Dios. Sea que sea Brenda, sea que sea, no sé, evangelista, pastor o hermano fulano, que tú sabes que hay hermanos que quieren hacer puestos avanzados, quieren hacer escuelas, según el orden de Madison, pero todo el mundo se tira para atrás y uno o dos personas llevan carga. Y ¿sabes qué? Esto no ha cambiado mucho. Uh-huh. Esto no ha cambiado mucho. Lo que me llamó la atención, Brenda, fue que estas personas estaban dispuestos hasta aguantar hambre para poner su dinero en la obra. Y nosotros, mira, si nosotros tenemos que darle un sacrificio de no comprar algo o tener algo en la casa que a mí me gusta, no estamos dispuestos a dar el sacrificio. Por la mayor parte que no. Así que me tocó mucho. Yo los exhorto que entran y leen ese primer capítulo, Ministerio de Publicaciones, y usted va a ser tocado a cuánto sacrificó la vida Jaime White y el NG White y de su familia, que de hecho tuvo que dejar sus hijos muchas veces para viajar, y eso no es fácil tampoco. Así que espero que le contesté, Brandon. No, sí, claro que sí. El amor para las cosas que están haciendo para el Señor es como que están en urgencia y tenían que hacerlo, ¿no? Era importante. Estoy segura que el Señor ve sus corazones, pero también más adelante me parece que el Señor de una forma también les llamó la atención, diciendo, no, que tenían que descansar. Y prácticamente de repente está diciendo, no, estoy con ustedes. No sé si se enfermó Jaime White o la esposa, ¿no? Si tú lees muy bien lo que sucedió con Jaime White, ¿cómo te digo? Los hermanos lo dejaron a él con demasiado de cargas cuando la obra creció. O sea, había hombres para trabajar y pues lo dejaron demasiado y eso lo mató. Porque el hombre no se iba a dejar hacer la obra de Dios tampoco. Entonces, lo que necesitaba era, y en ese tiempo, o sea, no se recibía el diezmo. No había un sistema de diezmo, ¿verdad?, a pagar a estos hombres que trabajaban. Por eso, y mira, hoy en día lo de sostén propio es casi igual, hermano, porque los hermanos de sostén propio todavía no han aprendido cómo manejar el diezmo. Todavía no sabe, se pregunta, se jaca la cabeza, dice, yo creo que el diezmo yo lo puedo hacer como yo quiero y yo puedo ir a la tienda y comprar recursos. Y el diezmo nunca se ha dicho que se puede usar uno mismo. El diezmo se tiene que pagar a otro individuo, ¿no? Yo usarlo. Entonces, lo que pasa es que el sostén propio es que vemos muchas personas que llevan carga económico, sus familias, y no hay en puesto un
un sistema de apoyo para ellos tampoco. Entonces, lo que sucede muchas veces, tiene que trabajar y sostenerse y trabajar en la iglesia y el ministerio, los dos a la misma vez. Y pues eso mata a cualquiera. Entonces, pues nada, hermanos, yo espero que... Elliot, ¿y dónde se encuentran los libros de Elena G. de White en inglés? ¿Dónde que no han sido traducidos? La corporación los tiene como escondidos para que no sean leídos o traducidos, o dónde están los libros? No, en el White Estate están los escritos. Mira, el White Estate salió con un declarado no hace mucho que realmente nosotros no hemos visto ni 50% de los escritos del hermana White, porque ellos deciden lo que ellos lo que se publica. Entonces, ¿tú te imaginas todo lo que hemos visto, pero no hemos visto el 50% del escrito del hermana White? Wow, wow. Entonces, en español, ¿verdad? Es fatal, porque hay muchos libros. Te doy un ejemplo. La colección Paulson, el doctor Paulson, ese escrito, ese libro no existe, ¿verdad? En español. Eso no existe. Testimonios especiales, serie A y B. Eso no existe en español. O sea, entonces, pues últimamente, Spalding Magán, gracias a Dios, ya hay acceso en español. Pero hay mucho más escritos ¿verdad? Que no existen ni en español, y hay otros que no existen en inglés todavía tampoco. ¿Quiénes son los que controlan eso otra vez? ¿Eso es parte de la corporación? El White Estate. Bueno, ¿dónde queda el White Estate? Bueno, en Michigan. Mira, el White Estate, en los días de hermana White, ella lo estuvo separado de la conferencia. O sea, era una institución separada de la conferencia, pero después, pues, se combinaron la conferencia con el White Estate. Entonces, el White Estate prácticamente hace las cosas en conjunto con la conferencia, lo que conviene. Pero usted puede ir, yo entiendo, ¿verdad?, que eso en Michigan, y usted puede ir a ver documentos originales y ese tipo de cosas, que sería un buen... Los hermanos toman vacaciones, pero para mí eso sería vacaciones de sueño, para ver esas cosas, ¿verdad? Y allí tú puedes hacer una cita y ¿verdad? Hay muchos documentos que tú puedes ver ahí, originales. Pero los libros que los tienen bajo llave, o hay acceso para ellos, o los tienen, o sea, o está todo ahí, pero simplemente no dejan que lo saquen, o no sé. No, claro, ellos tienen escritos originales que nadie puede ver, y ellos tienen un database, o sea, en computadora escrito, ¿verdad? Porque ellos van copiando lo que hay en el libro original para tenerlo en computadora. Y hay cosas que ellos demuestran y uno puede ver originalmente, y eso es bueno, pero hay otras cosas que no hemos visto. Es como prácticamente, ¿verdad?, los archivos secretos en el Vaticano. Pues ¿eso alguna vez va a salir a la luz? ¿Tú crees que eso alguna vez saldrá a la luz? Porque los castigos que ellos están, bueno, si es el testimonio de Cristo, imagínate que tienen escondido eso, wow, eso es grave, bien grave. Bueno, tú sabes algo, hay un caso, hace como 1 año, 2 años, donde alguien entró al sistema de ellos computadora y consiguió acceso a un montón de escritos nunca publicados, y lo bajó la información y comenzó a mandarlos a personas, y hubo un caso de tribunal por eso. ¿Verdad?
lo acusaron al muchacho de robar y hubo un caso en corte de eso. Pero él no se lucró de eso, o sea, él no se puso a vender ni nada. Él lo que hizo fue compartir la información y lo que era muchos escritos que nosotros quizás tenemos 1% de una cita, pero entonces tenían varias partes que nunca habían sido publicado. Como por ejemplo, un documento, vamos a decir que hemos visto el 70-80% del documento, pero entonces había una parte que nunca se había leído. Entonces él publicó, ¿verdad? Yo creo que eran 2 libros o 3 libros de eso. Pero no sé, el Señor sabrá, claramente hay un juicio y hay que pagar lo que hacemos aquí. El White State o más bien la Iglesia Adventista del White State se cree que pues guardar esa información beneficia al pueblo y así mismo lo presentan. Ellos no han publicado alguna información porque y prácticamente lo presentan como si fuera para beneficio para el pueblo. Tú sabes, porque pues si vieran eso, es más, mira, no sé si vieron, déjame ver si lo tengo aquí, David Gates, que hay muchos hablan de David Gates últimamente por el asunto ahí, pero David Gates en su presentación controversial, él publica allí una cita del hermano White, que el White State publicó en el año 2015, después de la conferencia de San Antonio, que nunca había sido publicado. Y es una cita bien sencillo, ellos tienen muchas citas, hasta el libro yo me imagino, que nunca ha sido publicado, pero ellos publicaron esa cita, no sé con qué propósito, ¿verdad? Pero según David Gates, ¿verdad? Lo publicaron después del 2015, que la Conferencia General en San Antonio había decidido rebajar, ¿verdad?, la autoridad de la norma del Espíritu Profecía como, ¿verdad?, no autoritaria, sino que solamente la Biblia es la autoridad. No estoy viendo la cita, pero yo lo compartí por el grupo WhatsApp no hace mucho. Pero allí decía prácticamente la cita, decía que pues, yo sé que los testimonios no siempre vivirán dentro del pueblo. No sé si lo ha escuchado, Brenda. No. Y ella escribió, yo sé que los testimonios no siempre vivirán dentro del pueblo. Entonces dice, pero no, o sea, hay muchas cosas que tengo que decir, pero no se lo puedo decir ahora. Entonces ella cita a Jesús. Cuando él dice eso a los discípulos, hay muchas cosas que yo tengo que decirles, pero ahora no se lo puedo decir. Prácticamente en esas palabras. Yo puedo conseguir la cita, se lo mando, para que comparte con los hermanos ahí por el WhatsApp. Sí. Ok, entonces, la última pregunta, Elliot, cuando te estás hablando de esta tremenda apostasía, ¿no? Ahí se aplica el tercer y cuarto sello. La apostasía. Tú estás diciendo la apostasía de Pablo. Pablo habla de la apostasía que tiene que ver antes de la venida del Hijo del Hombre. Bueno, yo estoy hablando de todo lo que las falsas doctrinas o lo que hizo, ¿no?, la corporación y se mezcló prácticamente con el paganismo. Entonces se aplica eso porque eso se va a aplicar en los últimos días. O sea, estamos en los últimos días, pero ¿desde cuándo fue esto entonces? Eso no sé. Dime tú, porque no sé si se aplica o no se aplica. Bueno, pues
Eso es como un tema, lo que tú estás pidiendo. Pero pues mencionar por encimita, por lo menos, ¿verdad? Apostasía, el significado de apostasía, ¿verdad? Tomamos por lo que es ¿verdad? Un pueblo que conocía la verdad y ya ha rechazado o vendido esa verdad. Así que eso es apostasía. Ahora, Pablo habla de una apostasía que tiene que pasar, ¿verdad? Antes de su venida, y claramente, ¿verdad? Está hablando de los cristianos, ¿verdad? Que tenían las verdades y fueron apostatados, ¿verdad? Como por ejemplo después del tiempo de Constantino, y mezclaron el paganismo, ¿verdad? Con el cristianismo, dejaron la fe primitiva, ¿verdad? Por favor del Estado y por bienes también, por dinero, prácticamente vendieron el evangelio y fueron apostataron hasta que condujo a la condición papal, o sea, la apostasía mayor, porque pues eso era una apostasía muy grave. Ahora, tú dices que puede suceder otra vez. Bueno, de repente es parte de eso, ¿no? O no, no sé. Bueno, yo pues si miramos bien, si nos fijamos bien, yo creo que es lo que estamos viendo otra vez. Según George Knight, dice que la conferencia general se ha formado prácticamente como si fuera la imagen de la bestia. Ahora, Dios levantó al pueblo de Dios para anunciar las verdades, pero cuando miramos las instituciones, como mencionamos hoy, la Casa Publicadora, cuando miramos a las instituciones de la iglesia que tienen que ver con salud, ¿verdad? Los hospitales, ¿verdad? Y vemos la iglesia, cómo conduce su diezmo, la bolsa de valores, y cómo niegan prácticamente el evangelio, los mensajes de los tres ángeles. Pues sí, estamos viendo prácticamente lo mismo. Y es más, podemos ver hasta la incorporación de enseñanza del paganismo, de las fiestas, de los cultos, de los ritos, entrar en la iglesia también. Así que yo creo que eso se puede repetir y estamos viendo prácticamente que eso se repite. Algo interesante de la historia de Roma, antes que Roma prácticamente perdió su poder como imperio, hubo varias cosas que pasaron. Una de esas cosas... La hermana Rosita está, creo que con su... Okay, sí. Una de esas cosas fueron los derechos de las mujeres que estaban peleando tanto, ¿verdad? Que la igualdad de la mujer y también, ¿verdad? Prácticamente yo recibí hoy, y tú no vas a creer esto, yo creo, yo te lo mandé, Brenda, o déjame ver si yo te lo mandé. Yo creo que te lo mandé. Una entrevista con el presidente de la división. Hermana Rosita, creo que está en su speaker, por eso sale el eco. De la división norteamericana. El presidente de la división norteamericana está haciendo como una charla con los estudiantes de las escuelas adventistas, y una muchacha de estudiante de Walla Walla pregunta al presidente ese qué vamos a hacer nosotros en referente a, ¿verdad? La agenda homosexual y los derechos ¿verdad? De igualdad de la mujer en la iglesia adventista. Y ella dice, no vamos a incorporar estas cosas dentro de la iglesia y dar mayor libertad a estos grupos que han sido perseguidos y minorías, como si fueran, ¿verdad?, personas de raza de color o hispanos. Ellos ponen a personas homosexuales en esos mismos, ¿verdad?, eso mismo situación. Así que el presidente contesta, le dice,
Una buena pregunta. Entonces, él comienza a hablar de unos libros que ellos incorporaron de un hombre que ni siquiera es cristiano y lo han traído y ha puesto el nombre adventista encima del libro para dárselo a toda la gente de la iglesia sobre, ¿verdad?, cómo aceptar los homosexuales dentro de la iglesia adventista. Así que, tú hablas de apostasía, Brenda. Mira, la hermana White vio apostasía en su tiempo, vio el alfa. Ella dijo que vio el alfa y casi le quitó su vida el problema del alfa. Pero ella vio en visión el omega y dijo, ella estremeció por su pueblo. Wow. Ella estremeció a tal punto que parecía que iba a ser destruido, aplastado de la tierra. El alfa, tanto que era malo y horrible, no es nada comparado con la apostasía omega. Así que, sí, Brenda, sería bueno que nosotros nos fijamos en eso y comparamos y miramos de nuevo lo que sucedió con los cristianos primitivos y cuando apostataron. Que de hecho mencionaste tú los sellos. Si nosotros comparamos la iglesia de Pérgamo y comparamos el tercer sello del jinete negro, perdón, vamos a ver que estamos pasando por la misma experiencia. Y es más, mira, lo voy a presentar otro día con ustedes. La hermana White cita el sello de caballo negro y dice que se está repitiendo ahora. Pero vamos a hablar de eso otro día porque eso es largo. Quería hacer una pregunta. ¿Sí? Bueno, una observación y una pregunta. Yo recuerdo cuando yo estaba en la iglesia antes que me sacaran, porque a mí me sacaron, que yo le hice esa misma pregunta al pastor. Entonces lo que me contestó fue que a ellos los estaban preparando para cómo lidiar cuando ellos vengan a la iglesia y en otras palabras, cómo nosotros nos debemos de comportar. Entonces, pues mi respuesta no le agradó mucho, ¿verdad? Otra cosa que yo quiero preguntar es, yo oigo que están diciendo que David Gay está dando fechas. Él está hablando de los 3 años y medio, lo que sucedió en ese tiempo, ¿verdad? Ahora, la comparación que él estaba haciendo es una comparación en lo que está sucediendo actualmente y que se puede cumplir más o menos lo que pasó en aquellos 3 años y medio, ¿verdad? Vamos a decir lo que puede pasar cuando la ley dominical caiga, porque al caer la ley dominical yo no creo que inmediatamente va a ser la persecución, sino que va a ser un periodo donde van a ir aumentando las cosas hasta que llegue ese momento, porque se tienen que dar otras cosas como el fuerte pregón, etcétera, etcétera. ¿Me puede decir un poquito de eso? Porque yo no entiendo mucho todavía. ¿Él está haciendo fechas o él está haciendo una comparación? Yo creo que está fijando fecha. Él dice que no está fijando fecha, pero mira, o sea, yo no soy nadie para juzgar a David Gates, ¿ok? Pero usted me pregunta a mí si da fecha o no. Cuando él dice desde el 2015 y pone la fecha de Yom Kippur cuando el obispo de Roma vino al Congreso, y te da una fecha donde termina eso, que es prácticamente el 2019, en la primavera del 2019, usted está poniendo la primera fecha y usted está poniendo la última fecha. Entonces, eso es poner fecha. ¿Tú sabes? Porque si tú dices, desde esta fecha, tú dices, a partir de esta fecha, y tú das la fecha, entonces tú dices, en exactamente 3 años y medio después va a suceder algo. Aunque tú no digas lo que va a suceder, pero tú dices, en exactamente 3 años y medio después, hasta calcula la fecha cuando se cumple. Usted está poniendo fecha. Usted está poniendo fecha. Ahora, si tú solamente hablas de eventos que sucedieron dentro de la fecha, pero usted no menciona fechas, ni
ni el año 2015 y tal fecha cuando sucedió hasta el 2019, pues entonces ya es otra cosa, porque tú estás hablando más que de eventos. Tú estás hablando de eventos. Si tú dices a la ley dominical, después de la ley dominical, como usted mismo me mencionaste ahorita mismo, y dice, después de la ley dominical tiene que pasarle el fuerte pregón, entonces va a haber una persecución, ¿verdad? Pero usted no me mencionaste fecha. Ok, pero si yo le digo a usted, hermanita Rosita, a la ley dominical, entonces va a pasar de esa fecha misma de la ley dominical, de 3 años y medio después, tal evento, exactamente en el cumplimiento de ese. Yo estoy poniendo fecha. Y si yo comienzo mi charla con una fecha para comenzar, ¿verdad? A decir, bueno, ¿verdad? Ejemplo, en mayo 2015, comienza la fecha, entonces naturalmente tú vas a calcular de esa fecha adelante. O sea, entonces, yo creo que David Gates tenía la intención, si tú me preguntas personalmente, o sea, David Gates tenía la intención de despertar al pueblo. Y pues yo no puedo, ¿verdad? Hablar en contra de, ¿verdad? Porque el pueblo necesita estar despertado y necesita estar despierto y a ver lo que sucede. Pero no hay que estar especulando de cuando pasó tal evento, pues exactamente un periodo definido después de ese evento va a suceder algo. ¿Ok? Porque no hay necesidad después de 1844 para estar haciendo eso. O sea, y allí yo creo que, bueno, personalmente yo creo que en eso él estaba, o sea, en error. Pero lo otro que él mencionó ahí, de lo que se hizo en el Congreso, de ¿verdad? Es más, hay cosas que yo no entiendo, ¿verdad? De sus posturas allí tampoco, porque él prácticamente dijo que cuando en el Congreso sacaron la palabra eminente de las creencias adventistas, que la iglesia adventista realmente en su creencia dejaron de ser adventistas del séptimo día porque no creen que el segundo advenimiento es eminente. Pero entonces, como 15 minutos después, le dice a la gente que no puede salir de la iglesia tampoco. Mira, si la iglesia, si él mismo dijo que la iglesia ha negado un principio fundamental, y no fue Ted Wilson, no fue, tú sabes, un individuo por allá que se le puede echar las culpas, fue una decisión tomada en un congreso, que, ¿verdad? Esta es la voz oficial de la iglesia, entre comillas, ¿verdad? Esa es la voz y decisiones oficiales que han tomado. Y a negar, ¿verdad?, que ellos creen que la segunda venida de Jesús es eminente. Bueno, yo creo en parte lo que dice David Gates. O sea, ya dejaron de ser adventistas en la esencia, que ya no creen que la venida de Jesús es eminente. Así que, bueno. Y la realidad, Elliot, es que no va a haber ley dominical en el 2019 o 2020 o 2021. No va a haber la ley dominical. Entonces muchos hermanos se van a chasquear. Lamentablemente eso es lo que él lleva a eso, ¿no? Y esos chascos lo que va a traer es incredulidad. O sea, y mira, yo le voy a decir algo. Esto no es la primera vez que David Gates dice algo sensacionalista. Yo he escuchado a David Gates decir, esto es años, 5 o 6 años atrás, decir, ese año puede ser, yo tengo información secreta de la gente que está en los altos rangos del gobierno, no lo puedo decir mucho, pero yo tengo información que este año tienen para poner la ley dominical y que sí, ¿sabes? Y usted no tiene que estar diciendo eso, usted no tiene que estar hablando de esas cosas, y eso es lo que va a traer es un chasco, como dice Brenda, y
las personas le va a traer incredulidad. Cada vez que se pone una fecha, cada vez que se habla de la profecía, cada vez que se comienza a hablar de los eventos finales, la gente va a decir, siempre están hablando de esas cosas y eso no pasa. Eso no pasa. Por eso no debemos acompañar fechas. Es más, la hermana Juan, yo vi una cita antier, claramente, la hermana Juan escribió, después de 1844 no hay cómputos de tiempo. Ella no dijo el tiempo profético. Ella dijo cualquier cómputo de tiempo no existe después de 1844. Así que dejamos me parece que eso. Apocalipsis también lo dice. O sea, eso está bien claro. Yo tengo aquí, hay algunos hermanos que no creen, pero bueno, yo lo tengo aquí en inglés, a ver si me permite, porque es como 2 segundos. Donde él está dando la fecha, ¿no? Hay personas que dicen, no, él no ha dado fecha. De repente en el sermón en hispanos no lo han hecho, pero en el inglés lo dice muy claro, lo voy a poner. A single Christian lost their life in Jerusalem. Well, the spring of 2015, the fall of 2015, 3.5 years later is the spring of 2019, just a few months away. And it is my conviction, that something is about to happen, and that it will happen in the spring of 2019, and that it will happen in the spring of 2019. So él está diciendo, y va a pasar, y va a pasar, y va a pasar. Es mi convicción que va a pasar. O sea, claro. Es una afirmación, lo está afirmando, ¿no? Y eso es poner fecha. Y le voy a decir más. Si tú escuchas esa predicación, él realmente no usa un base bíblico para esa predicación. Si tú escuchas la predicación, yo no sé si lo tienen traducido en español, que sí, yo creo que sí, porque eran batalla de fe o algo así. Él comienza diciendo que un amigo de él tuvo un sueño y que algo iba a pasar en el 2015, en el Yom Kippur, que fue cuando el Papa vino supuestamente a Estados Unidos, y que lo estuvo hablando que él diciendo, tú tienes que mirar estas cosas porque hay unas cosas que el Señor me dijo. Entonces, David Gates se puede decir también que el Señor le dijo a él tal y tal cosa. Mira, eso es por revelación. Y en el tiempo del final, el Satanás va a hacer tantas cosas por revelación que eso no puede ser nuestro fundamento. Es la palabra de Dios y es el espíritu de profecía. Pues nosotros no podemos estar dejando llevarnos por visiones, ni por sueños, ni por ninguna de esas cosas. Porque no están, como te digo, no son seguros. Hay que usar la escritura. Ahora, debe que sí dar ejemplo, ¿verdad? De varias veces que pasó esto en 3 años y medio, pero en ningún lado de la Biblia el Espíritu de Profecía pone los eventos en el contexto que él dice que sucedieron. O sea, en la Biblia, pero no está hablando de lo que él está hablando, que lo que va a pasar ahora. Y David Gates ha dicho que el juicio de los vivos ya comenzó y hay problemas con eso también. Así que, usted me pregunta, hermana, yo pienso que él puso fecha. Lo que puso ahí Brenda, yo creo que lo deja claro. O sea, comenzar con tal fecha la primavera 2015 hasta el 2019. La gente va a estar, hermana, porque él puso fecha, la gente va a estar pendiente en el 2019 si se cumple la fecha. Entonces, eso es lo que va a traer un chasco, como dijo Brenda. Como lo que pasó en 1844, ¿no? Y muchos se salieron, muchos estuvieron tristes, y bueno, y también él va a quedar mal. Y la Biblia es clara, no hay fechas después de 1844, y lo que dijiste del escrito está. Bueno, pero el chasco de 1844 era un chasco profético, y ese sí pues fue dirigido por el Señor. Pero esto no, o sea, no debemos estar hablando. Mira, hermano, si tú comienzas a escuchar a alguien que está predicando sobre tiempo profético en estos últimos días, hermano, descártalo ya mismo.
porque eso no es nuestro mensaje. Vamos a traer todas las citas y pruebas algún día de esto, porque pues yo voy a estar de viaje pronto, no sé qué día voy a poder entrar a la cadena, pero el hermano Juan está bien claro que no hay que estar calculando tiempos ni periodos en estos días. Eventos, sí, hay que marcarlo, hay que ver en qué, ¿verdad? En qué proceso vienen y ¿cómo te digo? Con la historia del el, pasado. No. Bueno, sí, con la historia del pasado se puede mirar, pero, o sea, yo lo que estoy diciendo, mirando los eventos, las series de eventos y cómo van. O sea, estamos viendo, ¿verdad?, lo que ha hecho Trump, lo que ha hecho Francisco. Trump lo que ha hecho es borrar la separación de iglesia y Estado, y vamos viendo dónde estamos en el marco profético de eventos. Pero no estamos calculando tiempo. Estamos calculando tiempo. Los que creen los que ponen las trompetas en el futuro, ¿ellos ponten fechas o no estoy segura con esto? No, mira, Brenda, los que ponen trompetas en el futuro, realmente yo ni entiendo una parte de lo que ellos hacen. Porque hay 2 trompetas que llevan asociado periodo profético. Y la quinta y la sexta trompeta. Ahora, el conflicto de los siglos hace bien claro cómo se cumplieron exactamente esos periodos proféticos, hasta el punto que dice que cuando los incrédulos vieron que se cumplieron esos periodos al mismo tiempo exacto que se le dijo que se le iba a cumplir, se convirtieron en incrédulos. Ahora, las personas que ponen las trompetas en el futuro, yo no sé qué es lo que ellos hacen con esos periodos proféticos, porque yo nunca he escuchado un futurista decir lo que va a pasar en los 5 meses, ni en el día, mes, hora, en lo que va a pasar en el periodo profético en la sexta trompeta. Nunca he escuchado la explicación de eso. Me imagino que lo convierte en literal, porque, pues, imagínate, no podemos usar el principio día por año porque implicaría muchos años, pero nunca he escuchado cómo ellos lo aplicarían. Como la quinta trompeta habla de 5 meses, pero nunca me he explicado a mí qué va a suceder en esos 5 meses. Me parece que lo obvian, no lo pasan. Bueno, no bueno, sé. Pero yo bueno, no sé. Yo nunca he escuchado. Mañana vamos a repasar eso un poquito con Fernando. Hermana Rosita. Okay, está bien. Pues, bueno, yo creo que el enfoque de nosotros debería ser en nuestra vida espiritual, preparándonos, llevando el mensaje, haciendo las cosas que Cristo hizo, porque hay cosas que están reveladas para Dios, otras no para nosotros, del hombre al hombre, lo de Dios a Dios, y nosotros poniendo nuestra fe en nuestro Redentor, estudiando la palabra, el Espíritu de profecía, y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Mi pensar. Amén. No, pues, hermana, eso está claro. Y pues hay que entender la profecía. Dios ha puesto, ¿verdad?, las fechas de los 1260, los 2300 días. Esas cosas son importantes y tenemos que poder explicarlo. Así dice Jehová, está en la palabra de Dios. Lo que hay que separarnos es, ¿verdad?, de la confusión y el engaño. Porque, ¿verdad?, ese es el objetivo de Satanás en los últimos días. Así que hay que tener un fundamento muy sólido que no podemos ser engañados.